Saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar con el cálculo de áreas como aplicaciones de la integral definida. Tenemos el siguiente problema. Nos dicen que grafiquemos la región determinada por estas curvas y luego calculemos su área. Bien, para esto, en primer lugar, tenemos que hacer la gráfica. Por ejemplo, aquí, ¿a qué correspondería la gráfica de esta expresión? Observen que la gráfica correspondería a una parábola. Cuando en una ecuación que relaciona dos variables, una de las variables tiene grado 1 y la otra tiene grado 2, obviamente se trata de una parábola. La otra va a ser una recta, ¿no? Cuando ambas tienen grado 1 se trata de una recta. Entonces, acá habría que ver las características que tiene esta ecuación. Por lo tanto, la gráfica va a ser una parábola. Los elementos esenciales de una parábola son su eje y su vértice. Entonces, acá podemos deducir de que el eje, porque el x tiene grado 1 y el y tiene grado 2, entonces el eje de la parábola va a ser paralelo al eje x. Y lo obtenemos haciendo 0 esta expresión. Entonces el eje de la parábola va a ser y igual a 1. También de aquí podemos deducir el vértice, ¿no? El vértice sería el punto 0, 1. También de acá se puede deducir de los conocimientos de geometría analítica que la parábola se va a abrir hacia la derecha, ya que su eje es horizontal, y igual a 1 se va a abrir hacia la derecha por la presencia del término positivo acá, ¿no? Para una parábola con eje horizontal hay dos posibilidades, que se abra a la derecha o a la izquierda. En este caso, como el coeficiente de y cuadrado es 1 positivo, se va a abrir a la derecha. Entonces, esas son las características de la parábola. Ahora vamos a tratar de ver con GeoGebra la gráfica. Para ello, vamos acá a abrir nuestro GeoGebra y vamos a graficar la función x igual y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a graficar esto. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que graficamos el eje de la parábola, que es y igual a 1. También el vértice habíamos dicho que era el punto 0, 1. Y también habíamos dicho que la parábola se iba a abrir hacia la derecha. Entonces, evaluamos un par de puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el x vale 1? Si x vale 1, significa que y vale 0. Si x vale 1, y vale 0. Es decir, estaríamos hablando nosotros de este punto. Si x vale 1, y vale 0. Estaríamos hablando de este punto 1,0. Como el eje y igual a 1 es el eje de la parábola por simetría, otro punto de la parábola vendría a ser el punto 1,2. Entonces tendríamos ahí 1,2. Entonces, nuestra parábola va a pasar por estos tres puntos abriéndose a la derecha. Entonces, obviamente, la gráfica va a ser una cosa algo más o menos así. Y menos 1 todo al cuadrado. Y quedaría ahí. ¿Ya? Esa es la manera correcta de realizar la gráfica. Muy bien, entonces vamos nosotros a ocultar estos puntos. Solamente nos interesaba a nosotros la parábola. A ver, voy a aumentar el tipo de letra. A ver, ¿dónde está acá? Ya. Entonces, ahí tenemos la gráfica de nuestra primera curva. X igual a 2y. ¿Cómo hacemos para graficar nosotros x igual a 2y? Entonces, como es una recta, x igual a 2y, basta con un par de puntos, ¿no? Por ejemplo, si x vale 0, y vale 0. Ya tendríamos un punto, el punto 0,0. Tendríamos el punto 0,0 que va a ser un punto de nuestra gráfica. La recta va a pasar por D. Otro puntito sería, por ejemplo, si y vale 1, x vale 2.
Si y vale 1, x vale 2. Estaríamos hablando del punto 2,1. Entonces estaríamos hablando del punto 2,1. Entonces ya está. Nuestra recta va a pasar por estos dos puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos a trazar la recta x igual a 2y. X igual a 2y. Entonces justamente esta recta x igual a 2y estamos observando que pasa por esos dos puntos. Por lo tanto, nosotros queremos solamente esa recta, ¿ya? Bien, entonces miren, el ejercicio dice, grafique la región determinada por las curvas dadas y luego calcule su área. Entonces, la región determinada, dice, por estas curvas dadas. Entonces, obviamente que la región determinada por la recta y la parábola es esta región, ¿de acuerdo? Bien, entonces, conforme habíamos visto en la teoría nosotros, es conveniente proyectar sobre el eje Y y hacer la integración sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a realizar nosotros. A ver, le vamos a cambiar acá un poquito el color para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo en color rojito. Ya está. Ahí tendríamos nosotros nuestra región. Entonces, vamos a integrar sobre el eje Y. Para ello necesitamos hallar estos dos puntos. Entonces, ¿cómo encontramos estos dos puntos? Estos dos puntos de intersección se obtienen igualando las ecuaciones. X igual a y menos 1 al cuadrado, x igual a 2y. Es decir, igualamos estas dos ecuaciones y tendríamos y menos 1 al cuadrado igual a 2y. Allí al solucionar esa ecuación vamos a tener dos valores para y al reemplazar los valores de y vamos a tener dos valores para x. Y al final tendríamos los dos puntos de intersección. Vamos a utilizar nosotros, ustedes lo hacen analíticamente y tiene que coincidir con lo que nosotros obtengamos. Por ejemplo, vamos a ver acá, utilizando la herramienta intersección, obtenemos los puntos F y G. ¿Ya? Obtenemos los puntos F y G. Entonces acá nosotros vamos a mostrar acá, vamos a mostrar acá solamente el valor. Acá de igual manera, vamos a mostrar el valor. Listo. Entonces, vamos a mostrar el valor. Listo. Entonces, miren, ya tenemos los dos puntos. Y como nosotros vamos a proyectar en el eje Y, necesitamos nosotros solamente las ordenadas, las segundas componentes que lo vamos a ubicar acá. Y aquí en el eje Y va a ser nuestro intervalo de integración. Entonces sería, en este caso, tendríamos nosotros, vamos a mover esto de acá. Ya. Entonces acá tendríamos nosotros, proyectando este punto sobre el eje Y, vamos a tener el punto, sería el punto 0,3.73, que va a ser acá, vamos a tener acá ese punto. 3.63 va a ser nuestro extremo superior de nuestro intervalo de integración. Y ahora este punto también lo proyectamos sobre el eje Y sería el punto 0,0.27. Sería el otro punto, lo vamos a proyectar aquí sobre el eje Y mostrando su valor. Ya está. Entonces miren, nosotros tendríamos acá que nuestro intervalo de integración va a ser el intervalo 0.27, 3.73. Todo esto va a ser nuestro intervalo de integración. Entonces, una vez que ya tenemos la región, tenemos la proyección sobre el eje Y, necesitamos describir analíticamente. Por aquí tenemos la descripción gráfica. Entonces, en la descripción analítica tendría que ser lo que los valores de Y van a estar entre 3.73 y 0.27.
los valores de y. Y los valores de x van a estar limitados a la derecha por la recta, que la recta tiene ecuación x 2y, y a la izquierda los valores de la parábola que corresponden a x igual y menos 1 al cuadrado. Bien, entonces, haciendo la descripción analítica, bueno, acá también lo tenemos, los valores de y estarían entre 0,77 y 3,63 y los valores de x entre la recta y la parábola. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto ya nosotros podemos plantear la integral. La integral que va a proporcionar el área de esta región sería y, el extremo superior 3,73 y el inferior 0, que es coma, ¿no? Coma. Vamos a aumentar un poco esto. Acá también sería coma. Y tendríamos de esa manera. Entonces, de la descripción analítica podemos pasar a la integral que va a proporcionar el área. Entonces, en cuanto al integrando, el integrando sería la resta de el extremo superior 2y que está a la derecha menos el extremo izquierdo inferior y menos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, ya esta integral ustedes lo pueden calcular tranquilamente porque acá se puede restar y tendríamos un integrando polinómico. ¿Ya? Entonces, eso ya ustedes lo verifican que sale ese valor. Como un comentario, bueno, es el procedimiento, podemos integrar sobre el eje Y. Como un comentario, nosotros también podemos hacer la integración sobre el eje X, ¿no? Prácticamente nosotros podemos pasar esta descripción que está proyectada sobre el eje Y hacia el eje X, simplemente cambiando las variables, ¿no? Al final podemos describirlo, esa región, verlo de esta manera también, ¿no? Como dice acá, esta región también se puede visualizar a partir del eje X, para lo cual se intercambian las variables X y Y, obteniéndose esta gráfica. Si ustedes intercambian las variables, es decir, y igual a x menos 1 cuadrado, cambiamos x por y, y en lugar de x igual a 2y ponemos y igual a 2x, vamos a tener esta gráfica que esencialmente va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, sino visto de otra óptica. El objeto no cambia, lo que cambia es la descripción. Y acá nosotros podemos, al tener acá, hacemos lo mismo, hallamos los puntos de corte que nos van a hacer lo mismo y tendríamos que la variación de x, vamos copiando acá, entonces acá sería, prácticamente lo mismo. Una vez que nosotros tenemos acá, aquí sería proyectando sobre el eje X, la descripción de la región, aquí sería el X, y aquí sería Y. Entonces, como dice ahí, nosotros intercambiamos X por Y. Entonces, una vez que tenemos la descripción analítica, ya podemos pasar al planteo de la integral que nos va a proporcionar el área. Y bueno, haciendo la misma idea que nosotros ya hemos visto anteriormente, podemos calcular el área y obtener entonces lo que nos pide. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden verificar que cualquiera de las formas es válida. Y con eso ya hemos concluido este ejemplo donde nos piden calcular el área de las regiones, pero en este caso una región limitada por estas dos curvas. Bien, eso es en cuanto a este primer ejercicio. Bien, continuando con los ejercicios, dice acá, grafique la región determinada por las curvas dadas y luego calcule su área. Tenemos acá esta cúbica, x igual y al cubo menos y cuadrado y x igual a 2y. Como siempre, lo primero es hacer la gráfica, estimados alumnos.
¿Cómo sería la gráfica de x igual y al cubo menos y cuadrado? Es una cúbica donde nosotros nos estamos ubicando en el eje y tomando los valores horizontales para x. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos una función que depende de x, damos valores de x y calculamos las alturas y. Esas alturas, junto con las abscisas, nos proporcionan puntos, de tal manera que nosotros evaluamos algunos puntos y trazamos la gráfica que pasa por dichos puntos. Algo parecido vamos a hacer acá. Entonces, para poder graficar esta cúbica, primero vemos los puntos de corte con el eje y, ¿ya? ¿Cómo serían los puntos de corte de esta gráfica con el eje y? Entonces, para ver los puntos de corte, por ejemplo, podemos nosotros observar qué pasa si x es 0. Si x es 0, tendríamos esta ecuación, a ver, vamos poniéndola acá. Para hallar los puntos de corte, de esta ecuación con el eje y hacemos justamente esto igual a 0, ¿no? Tendríamos entonces esto igual a 0. Y al hacer igual a 0 y solucionamos la ecuación, prácticamente tendríamos nosotros, bueno, solucionar esta ecuación implica que acá, bueno, podemos factorizar, ¿ya? Entonces, factorizando ahí tendríamos 0 igual y cuadrado y menos 1. Es decir, los valores serían, al igualar a 0, y igual a 0 y y igual a 1, ¿no? Tendríamos nosotros los siguientes valores, y igual a 0, y igual a 1. Es decir, cuando x vale 0, y vale 0 y x vale 1, y igual a 1, es decir, los puntos de corte con el eje y son, entonces vendrían a ser 0, 0 y 0,1. Esos serían los puntos de corte de esta gráfica que corresponde a x igual y al cubo menos y cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a copiándolo acá. Vamos acá a nuestro GeoGebra. Vamos a pegarlo esto. Entonces ya hemos dicho que estamos primero graficando esta cúbica. Entonces los puntos tendríamos acá, habíamos dicho que eran el 0, 0 y el punto 0,1. Entonces nuestra parábola va a pasar, nuestra parábola cúbica sería, ¿no? Por estos dos puntos. ¿Ya? Ahora, hay que evaluar algunos otros puntos más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si y vale 2? ¿Qué pasaría si y vale 2? O si y vale 1, ¿no? Si y vale 1, tendríamos, bueno, los valores de y ya lo teníamos acá. Si y vale 0, y vale 1, ¿no? Otros puntos diferentes, a ver. ¿Qué pasaría si y vale 2? Si y vale 2, ¿cuánto daría? 2 al cubo menos 2 al cuadrado, x sería 4, ¿no? Si y vale 2, x vale 4. Entonces estaríamos hablando del punto 4,2. Listo, ese es otro punto en nuestra gráfica. Otro valor, si y vale menos 1. Si y vale menos 1, menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, si y vale menos 1, x vale menos 2. Entonces tendríamos y menos 2, y igual a menos 1. Eso sería otro punto de nuestra gráfica. Entonces, esa cúbica va a pasar por acá, ¿no? Va a pasar por acá
pasará un poquito del eje Y a la izquierda, luego va a venir, ¿no? Va a venir de esta manera y tendríamos nosotros que pasa por acá, ¿ya? A ver, ya uniéndolo con la gráfica, entonces quedaría x igual y al cubo menos y cuadrado, dice, ¿no? Y cuadrado. Listo. Entonces, observen ustedes que una vez que nosotros hemos encontrado esos puntitos, simplemente trazamos la gráfica uniendo dichos puntos y tendríamos esta gráfica, ¿ya? Bueno, vamos a ocultar estos puntos porque nuestro objetivo era para nosotros graficar solamente la cúbica, ¿no? Entonces, es una manera de realizar la gráfica de la primera. Vamos agrandando el tipo de letra. Bien, entonces ya tenemos esa primera gráfica. Para la gráfica de x igual a 2y, si x vale 0, y vale 0, entonces va a pasar por el 0, 0, por ese punto. Y si y vale 1, x vale 2. Estaríamos hablando del punto 2,1. Entonces, obviamente, la recta va a pasar por los puntos C y G, ¿no? Que son dos puntos que satisfacen la ecuación. Por lo tanto, nosotros vamos a graficar x igual a 2y con el GeoGebra. Y obviamente, justamente se puede observar ahí que la recta que acabamos de graficar pasa por C y G. Vamos a cambiar el color para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, azul acá y rojo acá. Bien, entonces vamos ocultando G y C. Ya está. Entonces, nosotros queremos el área de la región comprendida entre la cúbica y la recta, ¿no? Porque eso nos pedían a nosotros. Grafique la región determinada. En este caso sería las regiones, ¿no? Las regiones determinadas, porque hay dos, y luego calcule su área. Ya está. Entonces, en este caso vamos a tener nosotros dos regiones. Tenemos que hacer la descripción analítica de estas dos regiones y calcular su área, obviamente proyectando sobre el eje Y. Cuando normalmente a nosotros en las ecuaciones nos dan despejados el X, normalmente es que vamos a proyectar sobre el eje Y e integrar sobre el eje Y. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora. Vamos a hacer la descripción analítica. Bien, también necesitamos los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte. Para hallar los puntos de corte simplemente igualamos las dos ecuaciones y solucionamos el sistema, ¿no? Entonces al igualar, ustedes resuelven, sería y al cubo menos y cuadrado igual 2y. Sale una ecuación cúbica con tres soluciones. Y las soluciones van a ser para y igual a 2, y igual a 0, y igual a menos 1. ¿Ya? Yo lo voy a hacer con el software, intersección, y vamos a ver que justamente van a aparecer los puntos H y J. El H sería 4, 2, lo que tenemos acá, el 0, 0, el I, y el menos 2, menos 1. Entonces, estas dos gráficas se cortan en tres puntos. Bien, entonces vamos a tener dos regiones. Una región que está a la derecha del eje, bueno, está arriba del eje X y una que está debajo del eje X. Tenemos que escribir analíticamente estas dos regiones y luego calcular el área. Para ello proyectamos sobre el eje Y, obviamente, e integramos sobre el eje Y. Bien, no sé si estará la gráfica acá. Sí, ahí está la gráfica también. Entonces, nosotros tenemos que observar bien acá cómo serían los puntos. A ver, vamos acá a mostrar los puntos. Ya, vamos a mostrar los puntos. Ya, ahí sería el punto 4, 2, aquí estaría el 0, 0 y el J estaría ahí. Bien, entonces nosotros tenemos el 2 menos 1. Entonces, proyectando sobre el eje Y, aquí el punto 4, 2 al proyectarse sería el punto 0, 2, ¿no? 0,
0,2. Ese sería el punto K. Voy a mostrarlo. De tal manera que nosotros sabemos que la integración en la parte superior del eje X, que en el eje Y corresponde, sería a el intervalo de 0 a 2. Entonces vamos a integrar de 0 a 2, ¿ya? Para esta región, y en esta región vamos a integrar sobre el intervalo de menos 1 a 0. Entonces aquí tendríamos el punto, proyectando el punto J que es menor menos 1 sobre el eje Y, tendríamos el punto 0 menos 1. 0, menos 1. ¿Listo? Y vamos a mostrar sus componentes que están ahí. Entonces miren, una integral, la integral superior, perdón, la región superior, al proyectar sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y sería de 0 a 2. Y la región inferior, que está debajo del eje X, al proyectar sobre el eje Y, daría el intervalo menos 1, 0. Entonces, vamos haciendo la descripción analítica de ello. Entonces, al hacer la descripción analítica de ello, tendríamos nosotros, vamos haciéndolo acá, tendríamos esto. Vamos a hacer la descripción analítica. La descripción analítica es lo siguiente. Vamos nosotros a llamar R1 esta región que está debajo. Vamos a llamar R1 y veamos los valores de Y. Y obviamente va a ser entre 0 y menos 1, ¿no? Entonces tendríamos acá que el Y va a estar entre menos 1, menor o igual, Y menor o igual 0. Eso sería la variación de Y. Ahora, la variación de X, la horizontal. Entonces, observen que a la izquierda tenemos la recta, y la recta tiene por ecuación 2y. Entonces, a la izquierda tenemos la recta, entonces aquí sería 2y menor o igual, x menor o igual, y lo que está a la derecha, para nosotros, acá estamos debajo, sería la cúbica, y la cúbica tiene por ecuación y al cubo menos y cuadrado. Y al cubo menos y cuadrado. Entonces, tendríamos nosotros acá, la descripción analítica sería de esa manera. Eso para R1. R1 es la región que está debajo del eje X. Ahora vamos para R2. Para R2, de manera análoga, tendríamos nosotros entonces para esta región R2 tendríamos nosotros la descripción analítica. Voy a hacer un copy y pega acá y voy a editar. Sería R2, sería R2, en este caso Y variando de 0 a 2. Entonces vamos a editar acá, Y variando de 0 a 2. Y ahora la variación de X, la variación horizontal, a la derecha tenemos la recta, y la recta es X igual a 2Y. Entonces tendríamos acá 2Y. 2Y. Eso en la parte superior. Y a la izquierda, como menor valor, extremo izquierdo, sería la cúbica que tiene esta ecuación. Y al cubo menos y cuadrado. Entonces, tendremos acá. Y eso sería la descripción analítica de la región R2. Entonces, el área de esta región, de estas dos regiones, va a ser la suma de las dos integrales obtenidas al describir cada una de las regiones. Por ejemplo, acá en la primera, el área de R1 sería la integral de menos 1 a 0 acá, y se resta la derecha, el miembro derecho menos el miembro izquierdo acá.
Entonces sería y al cubo menos y cuadrado menos 2y. Para esta integral sería de 0 a 2 acá, y tendríamos el extremo derecho menos el izquierdo, 2y menos y al cubo menos y cuadrado. Entonces miren, con esto ya tenemos planteada la integral, que son integrales sencillas de calcular. Bueno, y al hacer el cálculo ustedes verifiquen que tienen que obtener este valor de 3,09. Bien, entonces, en conclusión, estimados alumnos, de lo que estamos trabajando acá, se puede concluir que si ustedes quieren tener efectividad en su trabajo, en primer lugar tienen que realizar la gráfica, ¿ya? Y la gráfica parte por analizar las ecuaciones, ¿no? Porque los valores se obtienen en la ecuación y las características especiales de las cúbicas, rectas, parábolas, etc., eh, esas características, el reconocer las características nos permite hacer una gráfica correcta. El software nos ayuda a hacer la gráfica, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de las características propias, ¿no? Porque en el examen a veces no se utiliza el software. El software es una ayuda, pero las ideas esenciales de cada objeto tenemos que tenerlo presente siempre. Y bueno, el software nos ayuda a corroborar nuestros resultados, ¿no? Ustedes corroboren estos resultados con ayuda del software y van a ver que efectivamente tendremos estos valores. Bien, eso es lo que yo quería comentarles. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.